Les invito a revisar el proceso que seguiremos a modo de resumen para generar el proceso de enseñanza de la lectoescritura desde la propuesta del Ministerio de Educación y con los ajustes hechos a la propuesta original de la Universidad Andina. Como habíamos dicho en el video anterior, esta propuesta lleva 4 componentes: cultura escrita, sistema de lengua, producción de textos y comprensión de textos. Estos 4 componentes son elementos que forman parte de toda la propuesta y que se espera darles un espacio diario en todos los años, desde educación inicial hasta tercero de bachillerato, con sus niveles de desempeño o su nivel de profundidad de acuerdo a la característica curricular. Haremos un desarrollo de cada uno. La cultura escrita, como el primer componente, implica desarrollar una actitud positiva frente a lo que significa escribir, leer, escuchar y hablar, desarrollando en el niño o niña la cultura escrita como primer elemento que forma parte de la propuesta. Trata de desarrollar en los primeros años, de ahí en adelante, con un nivel de profundidad diferente, una actitud positiva frente a la cultura escrita como una forma de expresión de ideas, sentimientos, pensamientos y el propósito comunicativo de esta. La cultura escrita la desarrollamos en los primeros años a partir de lo que se conoce como el ambiente letrado, que tiene 2 elementos: por un lado la rotulación y la estrategia del niño dicta y la maestra escribe. Es muy importante tener en cuenta que la idea no es sobreestimular ni poner demasiados textos dentro del aula, sino ir variándolos de acuerdo al grado de motivación que se vaya generando en los niños y por medio de un método natural lograr que el niño vaya interiorizando códigos convencionales para así pasar de una etapa a la otra, desde el modelo teórico estudiado anteriormente de Emilia Ferreiro y Ana Tedros, que conocemos como psicogénesis de la lectura y de la escritura. Lo ideal es que con una buena cultura escrita el niño pueda llegar a un buen nivel de escritura con su propio código. El siguiente elemento que se lo trabaja a la par en los siguientes años es el que llamamos sistema de lengua, que tiene internamente elementos como la adquisición del código alfabético como solamente una parte de toda la propuesta de la lectura y la escritura. Aquí se trata la normativa sobre la lengua como el aprendizaje de códigos convencionales, la gramática, la sintaxis, la ortografía, partiendo de desarrollar las ganas de comunicarse con un código común a todos. Cuando enseñamos el código no estamos enseñando a leer y escribir aún, nada más es una parte de lo que significa aprender a leer y escribir. Por tanto, este es solo un elemento de la propuesta. Este está compuesto por 3 momentos. El primer momento corresponde a las conciencias lingüísticas. Las conciencias lingüísticas consisten en el desarrollo de la conciencia semántica, significado, léxica, número de palabras que conforman una cadena sonora en un primer momento, la sintáctica, que es el significado de diferentes palabras que se escuchan, y lo fonológica, la ubicación de los sonidos dentro de las palabras. Lo importante aquí es que tomemos conciencia que en los primeros años se trabaja con diferentes palabras a partir de la cultura escrita, palabras sencillas, palabras que tengan significado para los niños, que sean muy interesantes, muy bonitas y muy motivadoras, y con estas se trabaja las conciencias que acabamos de revisar. El segundo momento tiene que ver con la escritura fonológica reflexiva, en donde trabajamos ya la correspondencia fonema-grafema con las 9 palabras de las 3 series: mano, dedo, uña, pie, las partes del cuerpo, luego los animales, luego ratón, jirafa y luego los alimentos, a la que añadimos una variedad lingüística que es yogur. La primera serie, mano, dedo, uña, pie, trabaja los sonidos que tienen una representación gráfica. Luego ratón, jirafa trabaja sonidos que tienen más de una representación gráfica, como es el caso de la V, que lo representamos con la grafía B y la V.
y queso, leche y galleta, que encontramos aquí sonidos con más de 2 representaciones gráficas, y la variedad lingüística que hablábamos, que es yogur. Es muy importante notar que cuando iniciamos ya la correspondencia fonema-grafema, que es adquirir el código convencional, también trabajamos las conciencias lingüísticas, solo que las trabajamos especialmente con las 3 series de las 9 palabras de la ruta fonológica. En cambio, en educación inicial trabajamos palabras diferentes de la ruta fonológica para preparar a los niños a lo que tendrán que hacer en segundo de básica. Y el tercer momento, que se trabaja solo cuando se adquiere el código alfabético, es decir, en segundo de básica, en la mayoría de instituciones educativas, trabajamos lo que se conoce como escritura ortográfica, en donde a partir de la observación los niños concluyen el uso de reglas ortográficas y trabajamos con la estrategia de prevenir errores, es decir, antes que de hacer dictados y pedir que el niño escriba huevo, les advertimos o les indicamos con qué deberían escribir porque somos conscientes de la importancia de que el niño vaya grabando visualmente la escritura correcta de la palabra, ya que si un niño observa muchas veces una palabra mal escrita, es muy difícil que él pueda desarrollar una escritura correcta, sin faltas de ortografía, que es una de las bondades de este modelo. Lo que es importante es no aprender las reglas ortográficas de memoria, sino ir concluyéndoles a partir de la observación, la investigación y el descubrimiento. Estos se llaman los 3 momentos de la adquisición del código alfabético o del sistema de lenguas. En la producción de textos, se sustituye la caligrafía y el dictado como un espacio para producir textos por la tarea de escribir con un propósito, una finalidad. Se crean situaciones reales para que el estudiante se interese por escribir y exponer a partir de la cultura escrita. Se trabaja a partir de un proceso en donde primero se trabaja la situación comunicativa o se genera la necesidad de escribir, se trabaja con los niños muy pequeñitos, se les orienta, los grandes ya aprenden a llevar su proceso de escritura, que es planificar lo que se escribe, redactar o escribir, revisar o editar y finalmente publicar. Cuando están pequeños se escribe colectivamente hasta que ellos pasan a hacerlo individualmente. La producción de textos. Recuerden que en los pequeños se hacen con producciones de textos con su propio código hasta llegar al código convencional. Y finalmente tenemos la comprensión de textos, que implica la interacción entre el texto y el lector. No significa signos, siempre se lee para algo. Pasos para leer. El paso de prelectura, la lectura y la postlectura. La iniciamos desde los primeros años e incluye lectura de paratextos. Prelectura, preparación a la lectura, lectura afectiva, qué se va a leer, para qué se le va a leer, lectura, cómo vamos generando el proceso de lectura, qué vamos comprendiendo, en dónde nos quedamos, y la postlectura que hemos comprendido. Esto se aplica a todos los tipos de textos. Finalmente, quiero hablar de un proceso fruto de la experiencia en el uso de esta propuesta, en donde es importante recordar que antes de la correspondencia fonema-grafema es muy importante que el niño venga con por lo menos una etapa 5 de escritura con su propio código, con el dominio de conciencias lingüísticas, con sustitución, añadir sonidos y más, y con el dominio de habilidades motrices finas, rasgos caligráficos y copiado de figuras. Es decir que si la correspondencia fonema-grafema se da en segundo de básica, se espera que el perfil de salida del niño de primero tenga estas habilidades. Si se empieza en primero, diríamos que esto se espera desde educación inicial. Ya durante la correspondencia fonema-grafema es muy importante trabajar bajo la hipótesis alfabética, es decir, permitir que el niño exponga cuál sería el dibujo del sonido que estamos trabajando en la ruta fonológica y actuar con la prevención del error ortográfico, no la corrección, la prevención. Después de la correspondencia fonema-grafema buscamos consolidar la ortografía y poner énfasis en la comprensión y producción de los textos. Con esto cerramos el resumen de los 4 elementos que forman parte de la propuesta. Esperamos que te haya sido de utilidad y te invitamos a que cumplas la tarea del curso virtual, que consiste en dibujar
de una manera similar a la que te propongo tu propio proceso institucional de desarrollo de la lectoescritura y luego armar posibles mejoras usando los métodos que hemos estudiado. Buena suerte.